Buenos días. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, les tendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía. Y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor de apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el tercer domingo de Cuaresma. Esta Eucaristía será ofrecida por la familia parroquial de San Martín de Porres. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo escuchamos a Moisés, la alianza de Dios que se va manifestando en distintas etapas de elección del pueblo que Él se forma y que al final va a culminar en el cuerpo resucitado de su Hijo, la Iglesia. Noé, Abraham y Moisés. ¿Cuál es la característica de Moisés? La ley. La ley es la llamada de Dios a vivir en santidad, sobre todo eso, como vamos a escuchar en la primera lectura. Jesucristo en el Evangelio se va a proclamar el nuevo y definitivo templo. Lo escucharemos en la lectura del evangelista San Juan, que sitúa este acontecimiento de la vida de Jesús, esta manifestación de Jesús al comienzo de su vida pública, no al final. Como San Juan estuvo con él todo el tiempo, parece que es más exacto históricamente el relato de San Juan que el de los otros evangelistas, que sitúan el hecho verdadero, pero lo ponen en otra fecha. Él es el templo y nosotros somos ese templo vivo de Dios. Si hubiésemos leído el Evangelio del primer ciclo de que muchas veces se puede leer por razón de los catecúmenos que se preparan al bautismo, todas las lecturas del ciclo A, o por lo menos el Evangelio, en él leeríamos el diálogo de Jesús con la samaritana. En algún sentido, estos dos evangelios, el de hoy y aquel, tienen la misma orientación. Jesús le dice a la mujer de Samaria, llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y eso lo manifiesta Jesús hoy en el Evangelio, porque el templo al que Él se refiere es el de su propio cuerpo. Y su propio cuerpo llegará a ser toda la iglesia, que adora a Cristo, que adora a Dios en espíritu y verdad. Nosotros no dependemos de un edificio,
pudiéramos estar allá afuera, ¿verdad? Sin techo, es más cómodo aquí, más fresquito. Tenemos la seguridad que no nos va a caer un chaparrón ni nos da sol. Es un lugar que nos atrae a la oración, pero sabemos que el templo para la adoración a Dios es todo el universo. Y nosotros como pueblo vivo de Dios, y cada uno de nosotros como templos del Espíritu Santo. En ese espíritu celebremos esta Eucaristía y pidámosle a Dios que purifique nuestros templos, perdonándonos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Señor, esa es la palabra clave para entender el decálogo. El mismo nos es presentado hoy con una introducción teológico-histórica, luego los mandamientos en nuestra relación con Dios y por último los mandamientos en nuestra relación con el prójimo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Dios dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tengas otros dioses fuera de mí. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les des culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Yo castigo a hijos, nietos, bisnietos por la maldad de los padres cuando se rebelan contra mí. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con aquellos que me aman y observan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre del Señor tu Dios,
porque el Señor no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días, y en ello haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Pero el séptimo día el Señor descansó. Y por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue sobre la tierra la vida que el Señor tu Dios te da. No mates, no andes con la mujer de tu prójimo, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codicies nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Si intentamos complacer al mundo o entender las cosas verdaderas a través de la sabiduría de la tierra, de este tiempo, de este mundo, lo que vamos a hacer es confundirnos y alejarnos de Dios. La sabiduría empieza por lo que Dios nos ha revelado, y esto encuentra su síntesis para los cristianos y para todos, porque es un acontecimiento salvífico para toda la humanidad en la cruz de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos esperan grandes milagros y los griegos buscan un saber superior. Mientras tanto, nosotros proclamamos un Cristo crucificado. Los judíos dicen, ¡qué vergüenza! Los griegos, ¡qué locura! Pero aquellos que Dios ha llamado, sea de entre los judíos o de entre los griegos, encuentran en Cristo la fuerza y la sabiduría de Dios. En efecto, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es mucho más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Más allá de la anécdota que nos cuentan todos los evangelistas de la expulsión de los mercaderes y cambistas de monedas del templo, lo que tenemos que mirar hoy en este evangelio es la revelación que nos hace Jesús de su mesianismo. Cómo Él nos enseña que Él es el verdadero templo, el único en el cual podemos ofrecer a Dios un culto verdadero y santo y justo. Para eso tenemos que ser santos también nosotros. Mi oído, quiero escucharte de tu palabra, quiero llenarme. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y también a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, con ovejas y bueyes, y derribó las mesas, desparramando el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí, y no hagan de la casa de mi padre un lugar de negocios. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: me devora el celo de tu casa. Los jefes judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: 46 años demoraron en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de este otro templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que él había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en estas palabras de Jesús. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de la gente porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le informara de los otros porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. El domingo primero, la primera lectura nos traía la alianza con Noé, salvado por el agua, las tentaciones en el desierto, en el Evangelio. En el segundo, el pacto con Abraham, la transfiguración, donde yo les decía que consideraba ese el domingo más importante de la Cuaresma. No es que los demás no sean importantes, son tan domingos uno como otros, pero en cuanto al tema del Evangelio, Jesús nos mostraba su gloria. Aprendíamos a mirar al Hijo con los ojos del Padre, o sea, ver más allá de su naturaleza humana, en la que tenemos la tentación de quedarnos siempre. Nosotros no tenemos otra experiencia hasta ahora que la de la tierra. Incluso cuando ocurre una experiencia celestial,
por una revelación particular especial, por un don místico, es momentáneo y se constituye como salirse del camino ordinario al que vuelve de pronto el vidente. Sigue en la tierra. Todavía no estamos allá. Sin embargo, en la tierra somos testigos de otro mundo. Y como testigos de ese mundo, hemos recibido la vocación de manifestarlo en todo. Por eso nuestras obras y principios muchas veces siempre van a contradecir los del mundo y sus intereses. Si el mundo se ve representado en nosotros, dos cosas: o está mirando las cosas muy superficialmente y se está fijando nada más que en la cascarita, ¿no?, en las formas de las obras y no en el fondo, o es que nosotros estamos actuando ya tanto como el mundo que no nos diferenciamos de él y no estamos cumpliendo nuestra misión iluminadora, evangelizadora, cultural, o sea, santificadora, cumpliendo nuestra triple misión en Cristo y con Cristo desde que fuimos bautizados: sacerdotal, profética y real. En el Evangelio escuchábamos hoy este relato que muchas veces hemos visto en películas. Hay películas sobre Jesús, incluso las más antiguas, que suelen empezar así, con la expulsión de los mercaderes del templo, y utilizan el relato de los sinópticos que nos la presentan abocada ya a la pasión. Prácticamente es el comienzo de la Semana Santa, ¿verdad?, después de la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero Juan nos dice que no, que fue en la primera Pascua, en que él estaba ya con sus discípulos. Así que yo creo que debemos creer en aspecto histórico. El hecho es el mismo y el significado también, pero en el aspecto histórico más a Juan, que fue, recuerden, Juan y Andrés fueron los primeros que siguieron a Jesús, desde Juan el Bautista. Es muy importante eso. Lo que hace Jesús al expulsar a los mercaderes y cambistas del templo es un gesto profético. Como tantos profetas en la antigüedad habían hecho cosas para enseñarles, mandados por Dios, para enseñarles con esa acción, como convirtiéndose ellos en una parábola viviente, ¿no?, en una palabra viva de Dios con la acción que estaban realizando, para decirles el proyecto de Dios o el destino que iban a tener por haberse portado así con Dios. Pues eso mismo hace Jesús al expulsar a los mercaderes del templo. Y cuando habla de que Él va a reconstruir el templo en 3 días, está hablando de su resurrección. Por eso constantemente Juan está intercalando la reflexión que es post-pascual. Tampoco él lo entendió en ese momento. Entendieron algo cuando recordaron: el celo de tu casa me devora, porque se dieron cuenta que Jesús estaba lleno de un espíritu que le hacía sentirse insultado por ver el templo convertido en un mercado. No era el corazón del templo, no era el santo de los santos. Recordemos que había todo un soportal de columnas. Imagínense la columnata de la plaza de San Pedro, pero cerrada, cuadrada, y eso era territorio del templo, ya era lugar sagrado. Ahí podía llegarse cualquiera. Y el patio que estaba inmediatamente ahí, el patio de los gentiles. Ahí se sentaban los doctores de la ley a dar lecciones. Ahí encontraron María y José al niño Jesús con los doctores de la ley, ¿no?, cuando tenía 12 años. Ahí enseñó también Jesús. Cualquier maestro se paraba ahí con sus discípulos y la gente se le iba juntando
y oían lo que decía. Era un modo, no era el lugar directo de la adoración, pero ya era la casa de Dios y ahí solo se podía hablar de las cosas de Dios. Era el lugar de la palabra. Ahí es donde estaban esos mercadillos. Imagínense lleno de peste de animales, la caca, todo eso, ¿no? Las palomas en las jaulas. Bueno, las monedas entongadas en las mesas para hacer los cambios, porque la ofrenda al templo había que hacerla con la moneda del templo. Y comprar los animales y las ofrendas también lo hacían. Entonces, todo el mundo venía con una moneda de otro lugar o con la moneda que corría en el país y tenían que hacer el canje. Era un negocio tremendo. Era como un gran banco. Dicen que era el mercado más importante del Medio Oriente de la época. Ahí llega Jesús y se llena de ira, de santa ira. Hace un gesto profético que lo van a malentender. ¿Por qué? Porque no están conectados con Él. Cuando la gente no entiende la iglesia, cuando a veces nosotros mismos tampoco la entendemos, o alguien de la iglesia que está dirigiendo, haciendo o enseñando, y lo está haciendo bien, porque si lo está haciendo mal, ok, pero lo está diciendo lo que tiene que decir, haciendo lo que tiene que hacer, pero es rechazado. Somos nosotros los que estamos equivocaditos, ¿no? Los que no estamos conectados, los que no sabemos dónde estamos, ni para qué estamos. Nos puede pasar, y aunque no nos pase en bloque a todo el mundo al mismo tiempo, nos va pasando. Y si no nos convertimos de esas actitudes, pues nos vamos a ir como bloqueando y no entendemos la palabra, no entendemos la llamada de Dios, no entendemos ni el culto que ofrecemos. Los que están allá afuera, porque no quieren entrar, el mundo, al que se refiere Juan así, es una manera peyorativa, el mundo y los judíos, están fuera, en contra de Cristo, entienden menos o nada. Si nos alaban mucho, dos cosas, o no han entendido lo que hemos querido hacer y decir, o es que estamos actuando en la línea de ellos, ya somos de ellos, ya nos estamos alejando de Dios. ¿Puede haber un punto intermedio? Pues sí, les gusta lo que hicimos, una obra para los necesitados, pero en cuanto a esa obra en sí, ese resultado inmediato, material, nada más, nada más. Las peores críticas que yo he escuchado contra la iglesia y los personeros de la iglesia, las he escuchado de católicos, de personas que se dicen católicas, pero yo no voy porque ahí van o sea, yo soy perfecto, como soy perfecto soy la iglesia, yo no soy Dios. Dios es adorado en mi actitud que yo no necesito, que Dios me cultive, ya yo estoy completo. Lo he oído mucho. Yo tengo una vida larga para tener historias, hace rato. Y a veces de personas que practican la fe católica y se quedan en la superficie también, que si las colectas, que si para que se use el dinero, bueno, podemos decirle todos los gastos que tenemos, cómo nos alcanza. Que si en las bodas, había una persona muy cercana a mí, hace años, y yo no soy partidario del boato ni nada de eso, pero uno tiene que entender. No, porque en tal iglesia no voy a nombrarla. Dice que cobran tanto. Bueno, todo lo que cobraban no llegaba a $1,000 para las bodas. Yo le dije, fulana, si la pareja se quiere casar en una misa común o en una cosa sencilla donde no va a gastarse nada, alguna donación hay que dar porque uno va a estar ocasionando gastos para hacer el papeleo y todo. Ha habido gastos, hay un personal en la oficina, hay un aire acondicionado, sobre todo aquí, que se gasta tanto en corriente, hay una iglesia disponible, limpia, con
personas que la tienen que limpiar, iluminar, todo eso, ¿no? Así que algo hay que dar, ¿no? En una iglesia que yo estuve hace años, Aulé de Lourdes, que no tenía hecho el templo todavía, era en el salón aquel cuadrado que sigue estando ahí. Y el padre Masi decía, no, aquí se les pide una donación porque como no hay una iglesia formal, y claro, ahí se recaudaba mucho también. Si la gente quiere dar algo en las bodas, ok. Pues cuando fue voluntario, una gente que jeringó como loco, y traían programas y cosas y flores y todo, y el traje de novia, ¿cuánto cuesta? Un alquilado, por favor. Dieron $50, que no alcanzaba ni para pagar la luz que se iba a gastar. Y tenían, porque estaban gastando en todo eso, y en brindis y no sé qué. Todo eso es legítimo, pero entonces sé coherente. Mi iglesia no es mi iglesia. Al salón, sí, el salón les cobró no sé cuánto, y la comida no sé cuánto, eso se paga con gusto. La iglesia no. La iglesia vive del cielo. Materialmente no. Si no estaríamos en el cielo ya. Bueno, pues esa otra persona, que era en el otro caso, yo le dije, fíjate, pregúntale a cualquier novia, la más sencilla que se casa en esa iglesia, porque era de esas iglesias de moda de Miami, ¿no? Que todo el mundo se quiere casar ahí. ¿Cuánto se gastó en el traje nada más? Estoy seguro que es por lo menos el doble de lo que le costó pagar el estipendio que le pedían en la iglesia. Las fotos, la limusina, el buffet, el salón. Pregúntale. Si tú no pones una cantidad en la iglesia, pues la iglesia tiene pérdidas. Ay, no, pero la iglesia es para todos, es de Dios, es espiritual. Ok. Entonces cásate sentado ahí en el banco como todo el mundo y a la hora de los votos te levantas y ya. Así sí. Ah, no, así no. Entonces hay que pagar, ¿no? Si la iglesia se hiciera rica con eso, estaríamos flotando en oro. En cualquiera, y no se flota en oro. Bueno, todo ese espíritu que es de mundo se nos cuela y desplaza la atención en la boda, en la comunión, la foto, el traje. En una iglesia que yo estuve aquí hace años, tenían que hacer la comunión con unas albas. Eso se puso de moda con el concilio, ¿se acuerdan? Y en algunos lugares todavía lo usan. Para que todos estuvieran iguales y fuera litúrgico y bonito. Pero las muchachitas venían con unas paraderas abajo, que las albas parecía que iban a volar. Y en cuanto se acababa la misa, como si tuvieran puesto el demonio arriba, se la quitaban y se iban a retratar con el trajecito de abajo. Pero eso es espíritu de mundo que se lo meten los mayores, porque los niños no tienen esa, si nosotros no se lo enseñamos. Entonces, de la primera comunión que se llevaron, la foto. Los 2 años de preparación se fueron con las fotos. Ay, padre, pero usted es muy duro al juzgar. No, los frutos no vuelven más. ¿Cuántos vuelven? Los que ya venían antes con sus padres, los demás no vuelven. No soy duro entonces. Soy realista, no soy pesimista, soy realista. Si fuera pesimista, cerraba la catequesis. ¿Para qué? Soy optimista, hago lo que Dios me manda, pero cada uno tiene que hacer lo que Dios le manda, no solo el cura. Bueno, así que le digo todo esto para decirle cómo yo comprendo ese gesto de Jesús, cómo uno lo entiende desde dentro, ¿no? Porque al principio tú dices, ay, pero el bueno, el dulce, el pacífico Jesús, que le pone la mano y sana a uno, que resucitó un muerto, ahora tenemos que entenderlo así. Estaba lleno del espíritu de la casa de su padre, y cuando llega se la encuentra convertida, como dice él, en una cueva de bandidos. Y no eran solamente los mercaderes que estaban dentro, era la clase sacerdotal que vivía de eso, y sobre todo la high class, ¿no?
la aristocracia saducea, que lucraban, vivían como millonarios por las ofrendas al templo. O sea, en eso se había convertido el culto. Por eso, mucho antes, a través de algunos profetas, Dios va a decir, piensa que me agrada el humo de sus sacrificios, me repugna la grasa de los animales que me sacrifican y la peste del humo que sale de su carne quemada y así. El sacrificio que yo quiero no es ese, es un corazón convertido, piadoso, justo, que le paguen el jornal justo a los obreros, que se apiaden de los débiles y todo por ahí, ¿no? El prójimo es la religión del buen samaritano. El que reconoció al prójimo en aquel que había caído en manos de bandidos. Cuando nosotros nos acercamos a nuestra iglesia y venimos a ofrecer el culto, venimos a ofrecernos, y somos nosotros templos vivos, y venimos a formar un templo espiritual para ofrecer a Dios el único sacrificio que le agrada en espíritu y en verdad. Y por eso no me canso de decir, aunque tuviéramos la iglesia más preciosa del mundo, antigua, con adornos recargados, lleno de imágenes y filigranas, ¿no? Una arquitectura excelente. Yo prefiero esta, para que no nos distraigamos en la bobería y tengamos que mirar al altar, que es donde viene Cristo, de donde viene y de donde sale para nuestros corazones. Y aquí al ambón, cuando estamos proclamando su palabra, que no nos distraigan los adornos y nos quedemos en lo exterior, en lo que pasa, o mejor en lo que se queda atrás, porque no nos lo llevamos, nos vamos solamente con el producto de nuestras buenas obras y de nuestra entrega a Dios en el cumplimiento sagrado de su ley. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A nuestro Dios, que quiere liberarnos de cuanto nos esclaviza y nos impide acercarnos a Él, supliquémosle con confianza. Nuestra respuesta será: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos, para que anunciando la gracia del Señor, los cristianos nos comprometamos en la transformación de nuestro mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que la ley del amor sea la norma de nuestras vidas, oremos.
Padre, escúchanos. Para que en todo el mundo se respeten los derechos humanos y todos gocen de salud, educación, vivienda y trabajo dignos. Padre, escúchanos. Por todas las embarazadas que enfrentan dificultades, para que Dios les conceda su protección y las lleve a lugares compasivos y que apoyen la vida. Oremos. Padre, escúchanos. Para que cuantos viven angustiados por el peso del pecado, descubran que Jesús tiene palabras de vida eterna. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Jesucristo crucificado dé sentido al dolor de los enfermos, los excluidos de la sociedad y todos los que sufren. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el viaje del Papa a Irak deje resultados de unidad, de paz, no solamente en aquella tierra tan sufrida, sino en todo el mundo, que pueda ver que es posible la unidad en una fe, en un solo Dios, aunque los que la encuentren vengan desde distintos caminos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por la iglesia perseguida en tantos lugares, por los cristianos que allí sufren, para que sepan perseverar y puedan recibir el gozo, el premio que Dios nos tiene prometidos a los que somos fieles. Padre, escúchanos. Demos gracias a Dios por nuestros hermanos Harold, que ayer cumplió años, y Carmita y Pedro, que están cumpliendo su aniversario de matrimonio religioso, para que el Señor los siga bendiciendo y creciendo, haciéndolos crecer en su fe, en su esperanza, en el amor. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros podamos ser testigos fieles de Cristo y no perdamos de vista que donde quiera que estemos somos templos vivos de su gloria. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Acepta, Señor, nuestras oraciones y danos tu gracia para que construyamos con entrega e ilusión la civilización del amor y el reinado de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva.
sediento buscando el agua viva. Como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta y que viva. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La oración de la Iglesia, nuestra oración, la oración de Cristo, es la misma. Y lo es más aún cuando lo celebramos en la Eucaristía y cuando oramos con las mismas palabras y en el mismo espíritu de Jesús. Así como Jesús nos enseñó, invoquemos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Ten misericordia de mí, Señor, libérame con tu perdón. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Ten misericordia de mí, Señor, libérame con tu perdón. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. Me das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel celestial manjar. Al alma fiel celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que
Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación. Te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a todos los que siguen sosteniendo su iglesia. Fíjense siempre en el boletín que ahí ponemos la información de las colectas. Se recupera un poquito, poquito a poco, ¿verdad? Ayer vinieron a la misa de la noche 120 y pico personas. Están animándose más a venir por la noche. En esta ya no cabe más nadie. Bueno, cabe más cuando tengamos, no tengamos la distancia. Vamos a ver que sea pronto, ¿no? Vamos a pedir por eso, hay que pedirlo también. Vamos a pedirlo por él. Gracias a todos los que hacen cosas por la parroquia, como Israel y compañía, para repartir comida y tantas obras buenas, vender las plantas. Hemos estado recaudando con eso. Una ayuda, ya que este año no hay festival. Es una ayuda. Todo eso ayuda. Llévense el boletín y léanlo. Se hace para ustedes. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que dirijas los corazones de tus fieles y les concedas benigno la gracia de permanecer firmes en el amor a ti y al prójimo y de cumplir plenamente tus mandamientos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. Inmensa compasión borra mi culpa. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. Reconozco mi culpa, Señor. Tengo siempre presente mi pecado. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que tú aborreces. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegre